Bien, estamos sentados en el porche delantero con Joe y Becca de Florida que van camino a todas partes, a todas partes. Al final vamos a ir a ver los Tetons más tarde hoy. Y Yellowstone. En Yellowstone. ¿Has llevado un registro de tu kilometraje hasta ahora? ¿Qué tan lejos has manejado? Llevo un poco más de 4.000 millas hasta este punto. Pensé que estarías más o menos en ese rango. Sí, desde que salimos de Florida el día 22. Y fuiste a Disneylandia. Sí, primero las cavernas de Carlsbad y luego Disneylandia. Newport Beach con otras 14 personas de la familia que se reunieron con nosotros en California. ¿Por qué? Regresemos un poco. ¿Por qué las cavernas de Carlsbad? Porque yo había ido cuando era más joven y ninguno de ellos había ido, y sabía que a mi hija le encantaría el vuelo de los murciélagos. Y cuando se pone el sol, casi 400.000 murciélagos salen de la cueva. Carlsbad está en el sur de Arizona, no en Nuevo México. Ah, bueno, me estoy confundiendo. Estás pensando en las cavernas Karshner. Las cavernas Karshner, eso es lo que iba a decir. Es la zona de Aravista. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Iba a decirte que nuestro hijo mayor, Red, que actualmente está en servicio activo en la Guardia, casi nos hace que nos echaran de Carlsbad. Porque tenía el tamaño de un bebé. Y extendió la mano y agarró una de esas estalactitas o algo así. Sí, no puedes agarrar esas. Sí. Y de todos modos, eso es algo interesante. Pero Carlsbad es de donde salen los murciélagos. Sí. Está bien, 400.000 murciélagos. Ellos estiman que entre 250.000 y 1.000.000 de murciélagos habitan la cueva. Y normalmente, cada noche, entre 400.000 y 600.000 de ellos salen volando al mismo tiempo. ¿Qué tan cerca te permiten estar cuando están saliendo volando? Estamos aquí, desde aquí hasta la cerca. Así de cerca ellos volaron. Algunos de ellos volaron justo sobre tu cabeza. Está bien. Eso es fascinante. Y entonces todos se quedan muy callados, y cuando sale la mayoría, suena como el murmullo de un arroyo por el batir de sus alas. Y los murciélagos son solo, incluso nos mostraron literalmente de ese tamaño. Sí, pequeñitos, y cosas muy pequeñas. Entonces ustedes vieron eso. ¿Cuántas otras personas había cuando estaban haciendo eso? Probablemente otras 50 a 100 personas. ¿En serio? ¿Qué día de la semana era? ¿Qué día? ¿Fin de semana? Fin de semana. No. Fue un jueves porque luego fuimos a Arizona el viernes. Sí. Está bien. Y tienes historia en Arizona. Hablamos brevemente de eso. Tenemos a Cedar y dime, tu esposa es Susan. Susan y un nietecito sentado fuera de cámara aquí un poco. Tienes historia en Arizona. Estuviste destinado allá por un tiempo. Yo viví en Yuma. Arizona durante 3 años. Y luego, cuando salí del ejército, vivimos en Dallas justo afuera de Dallas por un tiempo, y decidimos que queríamos explorar más Arizona. Así que nos mudamos a Phoenix y vivimos ahí durante 10 años, exploramos mucho, aprendimos a hacer kayak ahí. He estado en el Gran Cañón varias veces. Hay muchos lugares bonitos en Arizona para visitar. Sedona. Y he estado por todo el estado de Arizona porque en ese tiempo jugaba un juego en línea para celular llamado Ingress y tenías que ir físicamente a los lugares. Así que probablemente he estado en más lugares de Arizona que la mayoría de las personas, incluso que los turistas. Sí, me encantaría decirte que en los 37 años que viví ahí fui docenas de veces al Gran Cañón, pero creo que solo he ido 2 veces. Y eso es lo que pasa cuando vives ahí. Sí, no, y ahora como que empiezo a ampliar un poco mis horizontes con información, supongo. Ahora pienso, caray, debí haberlo hecho. Cedar sí lo hizo. Ella, de hecho, hizo la caminata Rim to Rim, creo que así le llaman. Eres una mujer valiente, Cedar. Me quedé a pasar la noche en el fondo, dormí ahí. Sí, fue muy divertido. Sí, eso es dedicación. Entonces, Sedona un poco más al norte, ¿qué habría? Bueno, al este de Sedona. Sedona, ahí, en Camp Verde. Hay una pequeña zona llamada Camp Verde. Sí, he estado ahí, bajé por el río ahí. Bien, entonces ahí fue donde, cuando tenía 18 años, pasé 3 meses. Es una zona hermosa, se llama el Bloody Basin, que está justo ahí. Todo lo que ves es un letrero en la I-72, eso es todo. Y nos dejaron ahí, en ese lugar, creo que fue el 2 de noviembre creo, cuando nos dejaron ahí. Y nos recogieron en un pueblito llamado Strawberry, sí, que está por allá. He estado en Strawberry, allá en el Mogollón Rim. Y calculamos que caminamos como unas 350 millas durante esos 3 meses. Es una caminata larga. Es uno de mis lugares favoritos. Hay lugares por ahí, Sedona, Prescott, ves esas rocas enormes, las piedras rojas, la tierra, todo eso.
Y hay una energía extraña por esa zona, sí. Sí, la hay. Antes no solía creer mucho en eso. Hasta que te paras en uno y dices, espera un minuto, definitivamente lo puedo sentir. Nos hemos detenido en un par de ellos. Sí, en la cima de nuestra montaña, allá arriba, me pasa lo mismo, se me eriza la piel y hay algo, tal vez incluso energía eléctrica, lo que sea que sea. Pero hay lugares que, sea lo que sea, parecen canalizar esa energía. Sí. Sí, en Sedona tenemos varios amigos que viven allá. Así que, ¿tú también vives en Arizona? No. ¿Ella vino de visita? Sí, vine de visita varias veces. He estado en el Gran Cañón 2 veces. Fuimos al Valle de los Monumentos una de esas veces allá en Utah. Eso estuvo muy bonito, muy padre. Y luego crecí en Nueva York. Nueva York, en el norte del estado. En el norte del estado. Sí, en medio de la nada. Sí, creo que sí, literalmente. ¿Cuántas personas había en tu preparatoria? En mi generación fuimos 13, incluyéndome. Así que... Casi tan pequeña como aquí. He estado en Rochester cuando tenía como 13 años. Luego fuimos y vimos las cataratas del Niágara. Viviendo en Nueva York durante 18 años nunca fui. De verdad, Lo mismo. Está bien. nunca fui a las cataratas del Niágara. Ni una sola vez. Nunca exploras tu estado natal. Exploras todos los demás lugares. Fuimos a la ciudad, pero creo que eso fue principalmente porque mi hermano tenía algunos problemas de salud, así que íbamos allá por cuestiones médicas o algo así. El esposo de la hermana mayor de Cedar, mi cuñado, hizo su residencia. Es cirujano. Hizo su residencia en el Bronx. Y Cedar fue y lo visitó, pasó un par de semanas con él. Y ha intentado convencerme de ir, ya sabes, ampliar mis horizontes con un poco de cultura e ir a pasar un tiempo en la ciudad. Lo interesante es que a través de YouTube, y creo que ya lo mencioné en otro video, pero a través de YouTube, ya sabes, tenemos estas relaciones extrañas con personas de todo el mundo. Y una de esas amistades que he desarrollado es con un oficial de policía. Y él está literalmente en Times Square. Él está entrenado en todo lo relacionado con el terrorismo que tiene que saber. Y nos enviamos mensajes de texto con bastante regularidad. Y solo le digo que necesito pizza. Si voy a ir para allá, tienes que llevarme. Tienen buena pizza, tienes que llevarme ahí. He estado en la ciudad un par de veces. Definitivamente tienen buena pizza. Me encanta la ciudad. Siempre ha sido uno de mis lugares favoritos para visitar. Siempre me sentí como en casa ahí y tomar el metro era como algo natural para mí. Sí, yo especialmente ahora, entre más envejezco, menos me interesa el ajetreo y el bullicio. ¿Ustedes saben quién es Glenn Beck? Sí. Bien, entonces él es, ¿cómo lo llamarían? De noticias. Solía estar en Fox News como comentarista. Sí, un comentarista político. Comentarista político, sí. Estuvo en Fox News durante años. Y luego se separó, empezó su propio canal, se llama The Blaze. Y ha tenido su propio programa durante probablemente 20 años. Tiene un rancho al otro lado del condado. Y ha tenido ese rancho desde creo 2006 o 2007, algo así. Y la historia que cuenta es que iba caminando por la acera, creo que en la ciudad de Nueva York, entre trabajos en Fox News o algo así. Y dijo que no podía ver pasto y no podía ver el perfil de la ciudad. Él miró hacia arriba y supongo regresó a su oficina y buscó propiedades en venta o algo así en Idaho y terminó comprando ese rancho. Hemos ido un par de veces y es un lugar muy bonito, pero creo que probablemente todavía tiene su lugar en Nueva York. Esa fue una de las razones por las que me mudé de Arizona a Florida. Me cansé de la ciudad y es raro. Así que vivimos en un pequeño pueblo llamado Green Cove Springs, pero está a solo 30 minutos de Jacksonville, que por extensión territorial es la ciudad más grande del país. Interesante, pero aún así estamos a solo 1 hora de la playa y es más rural que suburbano o urbano, así que tienes lo mejor de ambos mundos, estamos como en medio, es genial. ¿Cuántos años llevas en Florida ahora? 6 años está bien. Y he estado ahí durante 5 huracanes. ¿Ya has pasado por algún huracán? No como dicen que hemos pasado, pero en realidad no. He pasado por los remanentes de huracanes, sí, hemos pasado por remanentes y un par de tormentas tropicales, pero estuve destinado en Jacksonville, Carolina del Norte, un total de 9 años, y pasé por bastantes huracanes, de hecho, huracanes reales, como Berta, Fran, Bonnie Floyd, sí, y tienden a hacerlo. Cuando llegan a las Carolinas, les gusta subir por el río Cape Fear, y golpearía directamente el condado de Onslow, que es donde está la base. Y estaríamos en confinamiento con huracanes reales, mientras que Jacksonville realmente no ha visto un buen huracán desde
Dora en el 64 porque todavía estaba fuera de la costa. Estás bastante tierra adentro. ¿Eso es lo que pasa? Sí, bueno, y es por la forma en que está Florida, sí, así que tiene ese recorte. Así que incluso si vienen directamente hacia el norte por la costa, nos van a pasar de largo y van a golpear Carolina del Sur. Así que nuestro hijo hizo su entrenamiento básico en Carolina del Sur, en Fort Jackson Cedar, Fort Jackson. Red estuvo en Fort Jackson. Sí, ahí es donde está él. Mi esposo sí, ahí es donde acaba de hacer su entrenamiento básico, De hecho, es uno de los centros de entrenamiento más grandes para el ejército, es su base número 1 para este entrenamiento básico. Para todo el entrenamiento básico, dentro de eso. Tiene sentido, sí, él aprendió lo que era la humedad, ¿verdad? Él fue allá justo en pleno verano, así que se dio un baño de realidad sobre lo que es, ya sabes. Creció en Arizona la mayor parte de su vida, así que entiende el calor, pero la humedad es algo completamente diferente. Trato de explicarle a la gente que la diferencia entre vivir en Arizona y Florida, Arizona, abres la puerta principal y es como abrir el horno, te llega esa ráfaga de aire caliente y todo es seco, y en Florida sales y es como si alguien te arrojara un trapo caliente en la cara, y se supone que tienes que respirar así todo el día. Respirar a través de eso. Sí, una vez fui a Nashville y eso es algo genial en mayo y fue así. Tuve mi primera probada de lo que es la verdadera humedad, el calor seco, ya sabes. Solía subirme a los áticos y volver a poner tuberías. Casas, sí, no gracias. Serían 150 grados, tendríamos que hacerlo en turnos de 15 minutos y tendríamos que tener muchísima agua como locos. Y yo, ya sabes, en ese entonces tenías la juventud de tu lado. Yo ya no puedo hacerlo. Para mí creo que es o el calor o el frío. No puedes hacerlo. No puedes con los dos. No, al menos no los extremos. Tal vez hay algo, ya sabes, yo puedo. Aquí somos más moderados. Sí, los 90 llegará a los 90 como esta semana. Se supone que aquí va a estar en los 90. Pero si sube mucho más que eso, yo me voy para allá. Y la otra cosa es que no tienes la contaminación del aire que retrase lo rápido que te quemas con el sol. Así que aquí arriba, ya sabes, yo solo estoy tomando agua todo el día. Y le pongo mis electrolitos y todo eso al agua tratando de prevenirlo. Pero en el viaje. Entonces Carlsbad. Luego Newport Beach. Y fuimos ahí en familia. Mi hermana falleció, una de mis hermanas mayores, y esparcimos parte de sus cenizas en el océano, que es también donde años antes se esparcieron parte de las cenizas de mi madre y del hombre que me crió, a quien llamo mi papá. Así que toda la familia, o tantos como pudieron, nos reunimos en Newport Beach, y Disney fue más bien algo adicional porque era uno de sus lugares favoritos para ir, claro. Así que estás ahí mismo. También es una ciudad militar muy grande. Sí. Justo ahí, así es. He estado en Camp Pendleton muchas veces. Fui al entrenamiento básico MCR de San Diego en el 90 y a Camp Pendleton para MCT. Así que sí, mi cuñado y su hermano menor que estuvieron aquí la semana pasada, el agricultor y el ranchero, él tiene un hijo que está en la marina. Y él hizo él empezó allá, pero ahora está de regreso en el este. ¿Dónde es eso? ¿Dónde está la ciudad de Estación Naval de Coronado? Bien, entonces. Luego fuimos a Sacramento, a la casa de mi hermana, hicimos Salt Sack, fuimos al Museo del Ferrocarril, que es una de esas cosas. Crecí en Sacramento. Nunca había ido al Museo del Ferrocarril. Es absolutamente increíble. Me alegra haber ido esta vez. Sí. He visto videos de eso, sí. Ese museo en particular. Y fue muy divertido. Puedes caminar por vagones de pasajeros antiguos y vagones comedor, e incluso el vagón de pasajeros, que es un coche cama. Lo tienen en movimiento. Así que se siente como si realmente estuvieras viajando. Fue genial. Cuando subí por primera vez pensé, sí se está moviendo. Y hace el típico traqueteo sobre los rieles, como debe ser. Entonces háblame de California. ¿Cómo es California en este momento? Seré amable. Amo California. Crecí en California. Es un estado hermoso. Los precios son exagerados, simplemente ridículos. En cuanto cruzas la línea estatal, la gasolina pasó de 4,29 a 5,50, $5.50. Así de rápido. Y mamá estaba aguantando, y creo que eso es mucho. Duele ver lo mal que está mi estado. Para que la gente pueda vivir ahí cómodamente, es que debe ser muy difícil para mi hermana. Pero ella ha estado en el mismo trabajo por casi 20 años ya, así que la cuidan muy bien. Y fue una parte más relajante de nuestras vacaciones. Ella tiene una alberca en el patio trasero. Hicimos fuegos artificiales el día 3 en vez del 4 porque todo está muy concurrido.
y venimos de una familia con larga tradición militar. Yo estuve en el ejército, mi tío estuvo en la Fuerza Aérea, mi padrastro, quien me crió, fue un infante de marina, y mi sobrino estuvo en la Fuerza Aérea. O sea, muchos de nosotros. Mi segunda hermana mayor estuvo en la marina por un tiempo. Así que el 4 de julio para nosotros, especialmente con el 250 aniversario, lloré. De verdad lloré con los fuegos artificiales. Es algo muy importante. Eso es algo muy importante. Fuimos con nuestro hijo a la casa de un amigo con el que está en la guardia. Nos acercamos tanto como quisimos a la pequeña feria donde lanzan todos los fuegos artificiales. Y eran fuegos artificiales de un pueblo pequeño, pero ya sabes, está bien. Y acabábamos de venir de Disney. Y aunque no lo creas, un pueblito, Rancho Cordova, California, es donde fuimos a ver los fuegos artificiales, y es un buen lugar. Y comparando una noche normal de fuegos artificiales en Disneyland con los de ellos, los suyos estaban a la par, si no es que mejor que lo que Disney hacía en una noche normal, lo cual fue genial. Me impresionó mucho este pueblito. Sí, yo estuve una vez en Disneyland con nuestros hijos. Y es solo que, de nuevo, es demasiado para mí. Hay un lugar al norte de Salt Lake llamado Lagoon, que es de bajo presupuesto. Bueno, no debería decir de bajo presupuesto, es solo que es lo más cerca que estaré de Disneylandia. Vamos, probablemente vamos cada verano, parece, o Cedar y los niños van. Y los niños incluso van, como que les dan descuentos por la escuela y esas cosas. Y de todos modos, eso es todo lo que necesito. Eso es suficiente para mí. Subirme a un par de montañas rusas así y que me suba un poco la presión, luego comerme un corn dog y un churro y ya estoy listo para seguir. Pero no, recuerdo cuando fuimos a Disneylandia, nuestros hijos eran mucho más pequeños. Y recuerdo que los fuegos artificiales eran impresionantes. ¿Están tratando de que un colibrí aterrice ahí? Sí. Por supuesto, mi esposa sí, claro que sí, le encantan. Ellos. Esta es una buena semana para los colibríes. Parece que a medida que sube la temperatura, es como una especie de meseta. Están aquí en la sombra. Sí. Y luego, cuando empieza a refrescar, simplemente van disminuyendo. Y este año no ha sido... Empezó muy fuerte. Tuvimos un montón de colibríes. Y luego parecía que se fueron y volaron hacia el sur. Supongo que es hacia allá donde van. Pero bueno, ayer vinieron unos amigos que tenían un par de hijas. Y una de ellas logró poner su dedo y hacer que el colibrí se posara en él, y luego le tomó una foto. Y fue una de esas fotos donde las alas del pájaro estaban extendidas. Las alas estaban extendidas. Eso está genial. Y yo así llevo intentando hacer eso como 4 años. Y llega y lo hace. Pero bueno, está bien, entonces estamos... Y luego, ayer en la mañana nos levantamos, manejamos por la Sierra Nevada hasta Reno. La hice entrar a un casino por primera vez y jugar en un par de máquinas tragamonedas. Perdimos $7, salimos y luego llegamos a Twin Falls anoche. Y ahora estamos aquí esta mañana. Está bien, y el plan es regresar. El plan es Teton, manejar por ahí hoy, Yellowstone esta tarde y vamos a salir de nuevo después del atardecer para ver las estrellas, claro. Y luego la mayor parte del día de mañana, si no es que todo el día, en Yellowstone y después Billings. De Billings a North Platte, de North Platte a San Luis para ver el arco porque ella no ha visto el arco todavía. Y luego a Memphis, donde está mi nieto más reciente para que podamos verlo. Está bien. Así que estás haciendo un gran recorrido. Estás viendo todo lo importante, al menos desde mi punto de vista. Son 6.500 millas en total. El fin de semana pasado, el sábado, nuestra segunda hija Cheyenne y su esposo Christian estuvieron en Yellowstone. Y tenemos un chat grupal, y todos mandan sus fotos. Nosotros no hemos ido. Fuimos, creo, hace 5 años. ¿Por qué? ¿No has ido? Es lo mismo. Es como el Gran Cañón. He ido una vez desde que nos mudamos aquí. Y ese fue el año en que hubo lluvias torrenciales y se llevaron partes del camino. Y de hecho manejamos por el camino que ahora ya no existe porque se lo llevó el agua y no lo van a arreglar. Así que, pues, lo que sea. Supongo que ese es mi pequeño logro. Yo manejé por ahí. Ahora ya volvió a ser naturaleza. Sí. Pero bueno, no, me encanta Yellowstone. Nos quedamos ahí no sé con cuántos miles de personas y vimos a Old Faithful hacer erupción. Y no te va a tocar llegar justo con toda la otra gente que viene a ver. Toda la gente del 4 de julio se está yendo y nosotros estamos llegando hoy. Sí, así que tú vas a manejar. Entonces hay un par de maneras diferentes. Probablemente vas a subir por el lado de Idaho. Lo que me diga el GPS, lo que el GPS... Está bien porque puedes ir por el lado de Wyoming. Es un camino un poco más lento. Pero de todos modos, ambos. Creo
Creo que los Tetons son igual de magníficos. Es la misma cadena montañosa, es la misma zona. Son igual de hermosos que Yellowstone, pero Yellowstone es un poco más accesible y fácil para los turistas, pero Sí, mi esposa quiere ver los estanques naturales con todos los diferentes colores y cosas así. Eso. Yellowstone fue más la parte del viaje que agregué para ella, en vez de solo manejar directo de regreso a Florida después de lo que estaba haciendo con mi familia. Creo que tienes que equilibrar eso, si no, ella estaría enojada todo el viaje. así que estás lo suficientemente cerca. Creo que es inteligente pasar y ver algunos de estos lugares que son bastante significativos. ¿Cuántos años llevan casados ustedes? 18 el día 10. Está bien. Y 2, no, 4 nietecitos. 4 nietecitos, 2 chicos guapos. Bueno, lo siento. Déjame ampliar un poco eso. Yo tengo 4 nietecitos. Ella tiene 2 nietecitos. Ninguno de los dos estamos en nuestro primer matrimonio, pero sí estamos en nuestro último matrimonio. Me gusta, me gusta. Espero que yo también esté en mi último matrimonio. También. Así que sí, entre los dos tenemos 6. Está bien. Y sí, es parejo. 3 niños y 3 niñas. Pensé que estaría bien que quedara así. Está bien. Así que es una mezcla bastante buena. ¿Cuándo termina tu esposo el entrenamiento básico? ¿O ya terminó el entrenamiento básico? Él ya está entrenando, sí, está en entrenamiento. AIT, y terminará en octubre. Red, mi hijo Red, dice todo el tiempo que desearía, él es solo un mecánico de vehículos de ruedas. Y dice, ojalá hubiera elegido algo más divertido. Así que dile que hable con su consejero de carrera. Ellos te cambian. Le quedan 6 meses y está tratando de decidir si va a hacerlo porque ahora es oficial de policía en la ciudad. Así que él está tratando de... O sea, él es lo suficientemente joven como para cumplir 20 años de servicio. Puede hacerlo en ambos lugares. Sí, y tener 42 años con jubilación completa. Exactamente. Así que él está tratando de... Pero su esposa, ya sabes, ellos quieren tener una familia y quieren hacer algunas cosas. Oye, no hay nada de malo en eso. Yo tuve 5 hijos, estuve en las Fuerzas Armadas durante 18 años. Y créelo o no, es un poco más fácil porque todo lo médico está pagado. No pagas nada de lo relacionado con los niños. Ahora, dijiste que empezaste en los Marines. Sí, estuve 13 años en el cuerpo de Marines. Estuve 1 año en la reserva del ejército, pero estuve activo todo el tiempo porque en cuanto me gradué de esa escuela, me enviaron de regreso a Irak. Y luego, cuando regresaba de esa misión, preguntaron si alguien quería pasar a servicio activo y yo dije que sí, e hice otros 4 años en servicio activo, de los cuales los últimos 3 años estuve en Hawái, lo cual fue una bendición. Puedo pensar en lugares peores. Sí. Entonces, ¿cuántas misiones en total? 3 misiones en Irak. Está bien. Sí, tengo un montón de amigos de mi edad. De hecho, cuando mi hijo empezó a hablar sobre el ejército, traté de ponerlo en contacto con todos mis amigos que también sirvieron. Sabes, tengo un buen amigo que es paramédico de la Marina y otro buen amigo que hizo, creo, 4 misiones diferentes. Y Red no escuchó a nadie. Él simplemente, ya sabes, hablaba con quien quería. Él sí habló con algunos y fue y se unió a la guardia, lo cual al final creo que fue probablemente la decisión correcta. Pero bueno, cuéntame sobre cómo fue cambiarte de los marines al ejército. Es como del día a la noche, porque pasé de estar en servicio activo en el cuerpo de marines a asuntos civiles en la reserva del ejército, que es una parte muy relajada y fácil del ejército. Y cuando nos estábamos preparando para movilizarnos, yo era la única persona en toda nuestra unidad de la guardia o de la reserva que había sido desplegada. Jamás ni habían visto combate, ni siquiera el coronel, el primer sargento o el sargento mayor. Así que terminé enseñándoles mucho más de lo que el entrenamiento por sí solo habría logrado, porque a veces el entrenamiento puede ser deficiente. Pero después de que hice marchar al pelotón una vez, el primer sargento me dijo, no puedes gritarles así. Vamos a hacer que otra persona los haga marchar, porque estos son civiles que fueron llamados de la reserva para hacer un trabajo de servicio activo, y no estaban acostumbrados a que un infante de marina les gritara. Sí. Sí. Así que fue un choque cultural tanto para mí como para ellos. Ahora dijiste, y depende de ti si quieres hablar de esto o no, pero dijiste que tienes un corazón púrpura. Sí. Fue en el primer día de elecciones en Irak. Estábamos custodiando uno de los centros de votación. 2007-8. No me hagas mentir. No, tuvo que haber sido antes. Sí, antes. Tuvo que haber sido en el 0505, sí, 0405 fue ese despliegue. Así que muchos de sus edificios allá son de estuco, lodo y así sucesivamente.
Los techos normalmente tienen una pared de unos 60 a 90 centímetros por encima de la línea del techo real, porque cuando hace mucho calor ahí, en realidad suben y duermen en el techo por la noche porque es un desierto. Se pone más fresco afuera que adentro. Así que estábamos en los techos vigilando el lugar de votación y estuvimos en tiroteos prácticamente todo el día, de vez en cuando desde los palmerales a no más distancia que esa línea de árboles de aquí. Y ellos nos estaban disparando. Realmente no podíamos verlos. Disparábamos hacia los árboles y eso los callaba por un rato. Pero un RPG llegó y golpeó la pared a unos 15 metros a mi derecha y un pedazo de metralla me entró en la mejilla. No puedes verlo porque no me he afeitado en una semana, ya van 2 semanas. Pero me sacó varios dientes, y afortunadamente, de niño tuve una caries grande en el lado izquierdo, o me habría volado la mejilla izquierda. La metralla en realidad fue detenida por la vieja amalgama de metal. Así que tuve mucha suerte con eso. Y luego, no más de 2 semanas después, recibí un tiro de rozón de una AK-47 en el brazo izquierdo. Literalmente rodeó el hombro. Dejó una marca pero no dejó cicatriz. Así que estaba muy feliz de no haber quedado marcado por esa. Así que... Dime qué piensas sobre lo de Irán. Creo que no fuimos diferentes que en Irak y Afganistán. Creo que nuestras intenciones son buenas. Creo que estamos intentando hacer lo correcto, pero con los líderes equivocados al mando. Porque en Irak, Irán y Afganistán creo que podríamos haber hecho mejoras mucho mayores si nos hubieran dejado hacer lo que se supone que debemos hacer. Como dije, yo estaba en asuntos civiles de la reserva del ejército, que es la reconstrucción después de las fases iniciales de todo. Y cuando llegué ahí para mi segunda misión en Irak, nuestro objetivo era ir y reunirnos con los líderes de las aldeas, los imanes, ir a las escuelas, ver qué necesitaban diferentes aldeas en toda el área de operaciones en la que estábamos. Organicé con el estado de Nueva York el envío de útiles escolares que fueron enviados desde un par de escuelas en Nueva York a un par de escuelas en Irak. Eso duró bastantes años, según tengo entendido después de que me fui. Todavía estaban recibiendo útiles escolares de escuelas hermanas en Nueva York, era algo voluntario. Juntaban útiles escolares y los enviaban a la escuela en Irak, lo cual era genial. Hay una pequeña represa, una pequeña ciudad en el norte de Irak llamada Hamrin, y viven junto a un lago de agua dulce. Pero no tenían agua corriente en su casa, no tenían agua potable en su casa, así que ese fue uno de los proyectos en los que trabajé. Fueron un poco más de $85,000 para construir una bomba y una estación de agua, y llevamos tuberías y agua corriente a este pequeño pueblo por primera vez en la historia. ¡Wow! Y creo que necesitamos hacer más de ese tipo de proyectos. Y realmente no se nos permitía dependiendo de la zona en la que estuviéramos y del clima político. Y creo que lo mismo ha pasado en Afganistán. Me alegra que no hayamos puesto tropas en Irán. No creo que sea necesario, pero pienso que los ciudadanos iraníes debieron haber hecho más cuando estábamos bombardeando sitios estratégicos. Y simplemente no creo que tuvieran la voluntad de hacerlo. No parece haber entusiasmo por otra... ¿De 20 años? guerra. No, absolutamente no. No hay razón para hacerlo. Y creo que la razón por la que Afganistán e Irak duraron tanto tiempo es porque existen las llamadas reglas de enfrentamiento. Y teníamos las manos atadas. Podías ver a un grupo de hombres iraquíes caminando por la calle con RPGs y AK-47, y si no nos disparaban no se nos permitía dispararles. Y yo pensaba, esa no es manera de pelear una guerra. Sí, tenía a mi amigo, el que era el médico. Él tuvo una situación donde lo que le causó que se retirara finalmente básicamente fue que lo sometieron a consejo de guerra por las reglas de enfrentamiento. Y fue porque estaba defendiendo su vida y era su vida o ya sabes, la persona que le estaba disparando. Y lo hizo. Estamos hablando de menos de 1 metro de distancia. El tipo estaba escondido en un closet e hizo lo que tenía que hacer. Y luego Willy se detuvo. Estás moviendo la cámara, Lu. Sigue. Sigue, por favor. ¿Y tú? De todos modos, pensaron que disparó su arma demasiadas veces para asegurarse de que el tipo estuviera muerto, lo cual... Fue
¿En la cabeza? Eso es cuestión de opinión. Sí, y no creo que debieron haberlo sometido a consejo de guerra por eso. Sí, no, y él, pero aún así sigue siendo un contratista y viaja por el país y hace cosas interesantes como contratista. Pero sí, de todos modos, sabes, mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero sabía escribir a máquina muy rápido, así que nunca vio combate. Tuvo suerte. Él siempre se sentía como un ciudadano de segunda clase en el ejército porque nunca disparó un arma, ya que estaba en la oficina haciendo lo que fuera. Pero tengo un primo que estuvo 20 años en la Fuerza Aérea y fue lo mismo. Él tiene más o menos nuestra edad y era lingüista, así que lo enviaban por todo el mundo. Por todos lados. Sí, escuchando, interpretando y todo ese tipo de cosas divertidas. Muy bien. Así que, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo en lo que respecta a Irán. Solo creo que la gente ya se está cansando de las guerras. Sí, creo que la gente ya se está cansando. Pensé que lo que hicimos fue apropiado. Y habría sido aún más apropiado si sus ciudadanos se hubieran levantado e hicieran algo, claro. Nos han estado pidiendo durante más de 40 años que hagamos algo. Hicimos algo y ustedes no hicieron nada a cambio. No, creo que la gente ya está lista para ver algo de ese dinero. Quiero decir, vivimos a 1 hora de Northrop Grumman, una de sus instalaciones más grandes. Y luego estamos, ya sabes, tienes la base de la Fuerza Aérea Hill allá abajo. Es, ya sabes, otra vez, una base enorme allá abajo. Y creo que muchos, de hecho tengo amigos que son empleados que trabajan tanto en la base como en Northrop. Y creo que la gente simplemente ha perdido el deseo de conflicto. Creo que hay un movimiento para descubrir cómo coexistir. Y creo que hemos vuelto a un punto en el que nos sentimos como se sentían los estadounidenses al final del conflicto de Corea. Creo que estamos en esa etapa. Y creo que, afortunadamente, tal vez, con suerte, nuestros políticos escucharán. Porque mis primeros 12 años después, ya sabes, de la primera tormenta del desierto, no hubo combate activo. Así que era, ya sabes, un trabajo de 9 a 5 días a la semana, con mucho tiempo de vacaciones. Claro. Sí, es interesante, especialmente teniendo un hijo que está en el ejército, ¿sabes? Yo no lo sé. Tal vez no necesitamos hablar tanto de eso, pero no estoy tan entusiasmado de enviar a mi hijo mayor a eso. Y mi hija y su esposo, sí. Es lo mismo, ¿verdad? No, estoy completamente de acuerdo. Me dijeron, sí, él se va a enlistar y estará en un clima muy frío. Está bien. Y luego atacamos a Irán como una semana después. Y yo pensé, bueno, ahí se fue ese clima frío del que me hablaron. Sí. Será interesante ver qué pasa en los próximos días. Pero no, yo creo que el ejército es un aspecto muy importante de por qué tenemos nuestras libertades y nuestros derechos. Y yo estoy totalmente a favor de tener un ejército fuerte, ya sabes. Pero también creo que sería genial si pudiéramos encontrar la manera de dejar de tener guerras. Sería genial si pudiéramos encontrar la manera de mostrar nuestra fuerza desde lejos, si eso es lo que tenemos que hacer. Exactamente. Pero bueno. Bien, entonces, Florida. ¿Qué te llevó a Florida? La playa. Quería vivir más cerca de la playa. Crecí en California, conocía los precios de California, vi los precios de Florida y su clima político y dije, cariño, nos vamos a mudar a Florida. Y estábamos en medio de la pandemia y ella me miró y dijo, está bien, pero no Orlando. Así que elegí un lugar a 2 horas de Orlando porque ella sabía que soy un gran fan de Disney. Así que... Ya veo. Estoy lo suficientemente lejos como para no poder ir todos los días. Sí, he estado en Orlando. Estaba haciendo cuentas en mi cabeza. Pensé, ¿qué pasa con Orlando? Sí, sé exactamente lo que están haciendo. No solo Disneyland, ustedes. SeaWorld, Universal y todos ellos estaban ahí. No, durante el COVID en Florida, muchísima gente. Todo estaba abierto. Sí, todo seguía abierto. Nosotros llegamos ahí y era como si no hubiera pandemia. Wow. Estuvo genial. Solo tuve un par de cambios menores durante ese tiempo. Ya sabes, nosotros. ¿Qué cambios? Nuestro pequeño pueblo. Estamos construyendo esta casa. Pero incluso en nuestro pequeño pueblo, nadie usaba mascarillas. Nadie estaba demasiado preocupado. Quiero decir, pero de vez en cuando tenía que ir al norte de Utah para hacer cosas. Y tuve una situación en la que tenía que usar una mascarilla. Aún así me la ponía. La única vez que la usaba era cuando tenía que volar. Tuve que volar a algún lugar durante ese tiempo. Y esa fue la única vez que la usé. Pero creo que estaba en Lowe's.
Y fue justo en pleno caos, fue justo cuando todos estaban tratando de averiguar, ya sabes, qué está haciendo cada quien, qué está pasando. Y yo estoy, ya sabes, es Home Depot o Lowe's, y pues en su mayoría son hombres que trabajan en la construcción, y todos se ocupan de sus propios asuntos. Y estoy tratando de pagar unos contenedores Rubbermaid de plástico para que mi esposa ponga sus cosas allá en el taller. Y este viejito que probablemente tiene unos 70 años, estoy en la caja, estoy en el mostrador. Estoy medio recargado sobre el mostrador y él se me acerca por un lado y empieza como a regañarme un poco. Y por YouTube, ya sabes, nunca sé si la gente solo está jugando conmigo o lo que sea, así que trato de ser respetuoso. Y luego literalmente me está gritando, ¿por qué no tienes una mascarilla puesta? ¿Por qué no tienes una mascarilla puesta? ¿Por qué no funcionan? Y yo solo estoy tratando de pagar mis cosas y salir de ahí. Y me colmó la paciencia, me volteé y me le puse enfrente. Y le dije, mira amigo, si quieres seguir hablando de esto, podemos salir al frente. Y él me mira como diciendo, ¿cómo te atreves? Le dije, mira, yo no te estoy molestando, no me molestes a mí. Y él me estaba diciendo que es un pediatra retirado y esto y aquello y lo otro. Y eso realmente fue lo único que pasó. Y le dije que se fuera al diablo. Y probablemente él me llamó imbécil o algo así. Y los dos nos fuimos por caminos separados. Luego me bajé de mi camioneta y me calmé. Y pensé para mí mismo que, ya sabes, en ese momento, él tendría más o menos la edad de mi papá. Y pensé, si alguien alguna vez le hablara a mi papá como yo le hablé a ese tipo, ¿sabes? Le daría una bofetada. Y por eso me sentí mal al respecto. Pero también, al mismo tiempo, ya sabes, en su mayoría, la gente por aquí. En 2015, cuando empecé a buscar lugares para mudarme porque ya no me sentía seguro en Arizona. Y además, hay un aspecto, incluso en California, hay un aspecto de la vida que, a medida que las cosas se vuelven más caras, que los bienes raíces se encarecen, que el costo de vida sube, tienes menos tiempo para hacer las cosas que realmente quieres hacer. Exactamente. Y a una edad bastante joven pude darme cuenta de eso. Pude ver que si era inteligente, encontraría la manera de equilibrar mi vida, el trabajo, el ocio, como quieras llamarlo, para hacer las cosas que realmente quiero hacer. El abuelo de mi esposa hablaba de eso, decía que se jubiló. Me contó una vez que se jubiló cuando tenía poco más de 40 años. Y él decía que tenía tiempo para hacer cosas. Vendió su empresa y al parecer tenía suficiente dinero para ir a divertirse. Y entonces nosotros disfrutábamos la vida en un pueblo pequeño. Vivimos allá en Snowflake durante 7 años y experimentamos cómo es la vida en un pueblo pequeño. Y luego regresamos a Queen Creek cuando mi papá murió. Una vez que pruebas eso, sí. Te das cuenta de que hay más, que el dinero no equivale a la felicidad ante todo. Y tener un poco de control sobre el tiempo, vivir en un lugar donde puedes ver los árboles y puedes, ya sabes, lo que sea. Así que vivimos en Snowflake durante, creo, un poco más de 7 años. Nos mudamos de regreso a Queen Creek por 1 año y medio, mientras mi papá fallecía. Y tan pronto como murió, empecé a buscar propiedades. El este de Texas era uno de los lugares donde estaba buscando terrenos. Las Carolinas estaba buscando terrenos, pero no conocía a nadie allá. Y ese siempre fue como el obstáculo. Porque todavía quieres estar más o menos cerca de la familia. Y quería saber con certeza que tenía vecinos que compartieran creencias similares. Y tal vez ni siquiera reconocía lo importante que eso llegaría a ser, especialmente durante el COVID, ¿sabes? No reconocía lo importante que eso llegaría a ser. Y esto, donde vivíamos, ni siquiera estaba en el radar. Pero manejamos para ver a la madrastra de mi esposa, quien tenía un tumor cerebral. Y luego fuimos al pequeño pueblo donde está el rancho familiar. Y ya sabes, de repente llamé a un par de amigos y les dije, ¿qué piensan? Llamé a un amigo cuya esposa es de la zona. Y le dije, ¿qué piensas sobre, ya sabes, esta área en particular? Y lo que él dijo fue, está lo suficientemente cerca de Utah para quedarte con lo bueno, pero lo suficientemente lejos como para que no tengas que, ya sabes, lo que sea. Y luego llamé a mi hermana menor, cuyo esposo es de Boise, es real. Y le dije, oye, ¿qué piensan ustedes sobre el este de Idaho? Ya sabes, y ella dice, ahí solo hay un montón de pueblerinos. Un montón de pueblerinos, mucha agricultura, ya sabes. Y yo digo, esa es mi gente, ahí mismo. Así que terminamos mudándonos. Y la manera en que encontramos nuestro pequeño lugar, creo que hubo un poco de intervención divina en el proceso. Pero este es ahora el único lugar donde hemos vivido lo suficiente como para que nuestros hijos realmente estén involucrados en la comunidad. En la zona. ¿En la comunidad? Ya sea por los deportes o porque nuestro hijo es policía. Y puedo ver que hay un valor tremendo. Hay lugares donde podrías vivir y tal vez ganar más dinero. Hay lugares donde podrías vivir, donde definitivamente podrías ganar más dinero. Pero de nuevo, ¿sabes? Mientras más viejo me hago... No lo es todo, no. Y mientras más viejo me hago, más me doy cuenta de que el tiempo es
es el verdadero recurso. Tener el tiempo para elegir lo que quieras, ya sabes, lo que sea. Elegir tus batallas, no supongo. Y luego YouTube, ya sabes, tu esposa habló sobre cómo ustedes encontraron nuestro canal. Mi objetivo con YouTube era encontrar a alguien que hubiera empezado desde cero. Y realmente no pude encontrarlo, al menos en ese momento no encontré a nadie que sintiera que siempre estaban arreglando las ideas o la casa de otra persona, o ya sabes, todavía había personas que habían construido casas desde cero, pero en cuanto a empezar en un terreno... No en un terreno completamente virgen como lo hiciste tú. Sí, que nadie había tocado nunca. Y ya sabes, nunca tuve la ambición de ser... No soy ningún gran youtuber ni nada por el estilo. Pero bueno, para mí, soy un defensor de seguir tu intuición, ¿sabes? Y simplemente como cuando fuiste a Florida, solo pones el dedo en el aire y sigues tu instinto. ¿Sabes? Vine aquí durante ese tiempo. Y luego, cuando el COVID se puso serio, de repente realmente ves el valor de tus vecinos. Realmente ves el valor de la gente con la que vas a la iglesia. Realmente ves el valor en las personas sabes, yo nunca he tenido ningún problema con nadie en este pueblo. Sabes, en broma decimos que vamos al supermercado para hacer 10 minutos de compras y 1 hora de socializar porque vas a ver a alguien y vas a hablar de películas. Sí. Así que, de todos modos, espero que mis hijos, nuestra hija mayor, pasó un par de años aquí y se regresó a Arizona porque eso era lo que ella conocía. ¿Sabes? Y nuestra segunda hija, Cheyenne, tenía interés en mudarse al sur de Utah. ¿Y Cheyenne no está construyendo, no están haciendo algo también? Tienen un canal de YouTube con su esposo Christian. Sí, se llama. Estoy suscrito a él. No sé. Sí, él construyó su propia casa. No está lejos de aquí, como a 6 millas de aquí, y es un electricista oficial. De hecho, es un maestro electricista. Tiene licencia tanto en Idaho como en Utah, y él están construyendo un negocio y les va bien. Y ellos, de nuevo, también están tratando de resolver lo de la familia, y les gusta viajar los fines de semana. Ella me llamó la semana pasada o me mandó un mensaje la semana pasada y me dijo, «Papá, ¿volverías a comprar un remolque para acampar?» «Absolutamente». Y yo le dije, «¿Para qué necesito un remolque para acampar? Vivo donde quiero ir». «¿Sabes?», le dije, «te voy a decir algo. Conseguiré una tienda de campaña grande o algo así si ustedes quieren empezar a hacer campamentos familiares». Le dije, «No sé si voy a volver a comprar un remolque grande para acampar porque voy a tener que deshacerme de mi camioneta. No es que remolque muy bien. No. No remolca nada. No remolca muy bien en carretera». Pero ella solo dice, «Bueno, quiero ir a diferentes lugares del estado y ver algunas de estas cosas diferentes». Pero de todos modos, la vida es... Parece que entre más envejezco, más consciente soy del tiempo y de las relaciones. Y eso es lo que importa, justo como dijiste, mientras viajas para ver a los nietos y esparcir algunas cenizas en el océano. Todo esto es lo que realmente importa, entre más envejezco. Así que, de todos modos. Bien, entonces Memphis, hablemos de Memphis. Ahí es donde está mi hijo mayor. Bueno, en realidad, ¿cómo se llama ese pueblo? ¿Justo afuera de Memphis? ¿O cómo? En realidad están en Mississippi, Olive Branch, Mississippi, que está literalmente ahí mismo. Mi nieto nació hace poco, y no hemos tenido... Él nació prematuro, 5 libras, 3 onzas. ¿Cuántos días estuvo en la UCIN? Creo que fueron como 20, fue poquito. Algo así. Así que, por supuesto, no hubo visitas de inmediato, y ya habíamos planeado este viaje. Así que pensé, ¿sabes qué? Va a ser el momento perfecto. Pasar a saludar un día. Porque, ya sabes, los nuevos papás también tienen que ir a ver al nietecito, así que... Y luego los arcos. Sí, solo que alguien está en San... Nadie está en San Luis. De hecho, yo nací en los años 20, ¿en serio? Joplin, Missouri. Ok, genial. Pero cuando tenía 18 meses, mi mamá nos llevó a vivir a Sacramento, así que sí tengo familia en Missouri, en todo Missouri. Pero yo sabía que ella nunca había visto el arco. Mi esposa lo ha visto, pero no ha subido. No estoy seguro si llegaremos a tiempo para subir. Pero ella tiene, por supuesto, el pasaporte de los parques nacionales. Ahora dijiste que fuiste a Monument Valley. Sí, ajá. ¿En este viaje? No. ¿No en este viaje? Otro viaje. Enero de 2020 está bien. Justo antes de que cerraran todo. Justo antes del confinamiento, literalmente. Volé a casa a finales de enero. Y luego no pasó mucho más de un mes después. Y sí, mis hermanos estaban en la escuela y de repente todos estaban hablando de cosas traumáticas y todos estaban como, Y yo ya no estaba en la escuela en ese momento y pensé, bueno, eso no me afecta a mí. Y luego acababa de empezar un trabajo, trabajé ahí 3 días, llegó la pandemia y luego todo se cerró y me quedé sin trabajo y dije, bueno, supongo que solo vamos a quedarnos en casa.
Claro, porque crecí en un lugar muy parecido a aquí. El norte del estado de Nueva York está lleno de bosques de frondosas. Esto sí. Las colinas, Mi bisabuela, su casa, la construyeron desde cero, claro. Íbamos a vivir con agua de pozo y todo eso. No tenemos energía solar, ni nada por el estilo, nada loco. Y luego Nana y papá también construyeron. Ellos construyeron su casa desde cero. Habían llevado un remolque allá y eventualmente se mudaron a su casa. Ellos la construyeron. También viven con agua de pozo. Así que cuando él dijo, sí, estoy viendo a este tipo hacer todas estas cosas, yo le dije, así como Nana y papá lo hicieron. Y él dijo, sí. Y yo dije, ok, genial. Pero sí, así que crecí así todo el tiempo. Entonces, el pueblo al otro lado de la colina es Montpelier. Sí, y se llama así por Montpelier, Vermont. Sí, que es de donde era uno de los primeros colonos porque él dijo lo mismo. Se parece. Sí. Se parece mucho a esa parte del país, así que... Entonces, volviendo a Monument Valley, dime qué pensaste de Monument Valley. Me encantó Monument Valley. Estaba hermoso. Me encanta ese tipo de cosas. Me encanta la naturaleza. Quiero ir a hacer cosas, caminar y recorrer. Y hemos ido al Gran Cañón 2 veces. Fuimos a, ¿cómo se llama? El cráter del volcán. Sí, en Arizona hay un parque nacional de volcanes. Sí, he estado ahí. No es el más grande. Uno de los cráteres más grandes. Ese tiene más de 1 milla de ancho. Algo así. Sí, hemos estado ahí. Pero creo que en el Valle de los Monumentos hicimos uno de los recorridos en auto, justo al atardecer. Y tengo un par de fotos y son absolutamente hermosas. Y nos quedamos en el mismo hotel en el Valle de los Monumentos donde John Wayne tenía su propia cabaña cuando hacía películas. Todas sus películas. Sí, y ese fue el hotel en particular que elegí para quedarme por John Wayne. Entonces, la razón por la que te pregunto sobre Monument Valley es porque hace un par de meses estuve ahí. Tuvimos a Justin de Irlanda del Norte, vino y se sentó justo aquí donde tú estás sentado. Y esa fue una de las primeras paradas que hizo. Así que quería ir a Monument Valley por todas las películas de John Wayne que él había visto. Y ya sabes, en ese video hablamos de eso, pero hay mucha gente. Mi papá murió de linfoma, pero le diagnosticaron mielofibrosis cuando yo tenía 11 años, que es la sobreexposición a la radiación. Así que todos por aquí han estado expuestos a la radiación, o antes lo estaban, ya no es que todos estén muriendo, pero antes, mientras más cerca estabas de esa zona, porque hicieron muchas pruebas ahí abajo. Sí, mi papá contaba cómo en la escuela sabían que en cierto momento iban a hacer pruebas. Y salían afuera y veían cómo pasaban las nubes, y las nubes eran naranjas. Y por fin cruzamos la Sierra Nevada y miro las vías del tren, porque soy un gran fanático de los trenes. Y hay viejos postes de telégrafo con cables, algunos arriba, otros caídos. Un montón de los viejos aisladores todavía están en los postes. Vi algunos no muy lejos de aquí, Cedar. No sé por qué. He tenido aisladores para los postes del telégrafo. Parecen estar en uso. ¿Sabes dónde están? Bueno, Es el único. parecen estar en uso. Parece que podrían estar usando esos cables. No creo que lo estén, no creo que lo estén. No, ¿El telégrafo no se ha usado en varias décadas? No, entiendo que es para otra cosa. para otra cosa. No creo que lo sean, pero también he notado que alguien podría fácilmente ir y desatornillar esas cosas. Un montón de ellos, y puedes encontrarlos en tiendas de antigüedades por 5 a 25 dólares. Hay mucho dinero colgando de un poste, si son los únicos. Hay un montón de azules y verdes. En broma digo que el único delito que Cedar ha cometido es el robo de aisladores. Fuimos a ver una casa propiedad de un banco. Casi compramos, en vez de comprar este terreno. Había una casa propiedad de un banco que íbamos a arreglar en el pueblo. Estaba en un acre, era una casa antigua, pero costaba como $40,000 y fuimos a ver esa casa para comprarla. Y afuera en el patio, donde parecía que alguien acababa de descargar o tal vez cargar todas sus cosas cuando se mudaron, había cajas de manzanas llenas de... probablemente había 100 aisladores. ¿Ella siquiera se llevó toda la caja? Ella agarró como 5, y eso fue todo lo que quiso llevarse. Y todavía las tenemos, pero hablé con el agente de bienes raíces y estuvo bien. No creo que lo hayas hecho porque era el banco. No hubo ningún agente involucrado. No sé. No creo que se den cuenta. Solo trato de recordarle de vez en cuando que es humana como todos nosotros, pero le encantan esos viejos aisladores. Y son, no sé si es uranio lo que hay en algunos de esos verdes y azules.
No sé si es uranio o no porque siempre son verdes y azules. Y la mayoría de tus piezas de vidrio, como los platos antiguos de vidrio que brillan en verde, tienes que ponerlos bajo una luz negra para verlos realmente. Bueno, Ya sea una luz negra o hay una solución específica que puedes ponerles porque también se encuentra en ciertas pinturas que se usan en como... Radio. Sí, ¿cuál es tu...? No, 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 no. Tú puedes manejar uno, puedes tener... lo entenderás en un minuto. Lo hará en algún momento. Tengo unas pequeñas muñecas de cerámica, Precious Moments. Me. Algunas de ellas están hechas. Con las más antiguas. Estás bromeando. Sí, si les pones, hay un líquido que les pones y les pones una luz negra y brillan en verde. Así que compré un tractor. Por ahí hay un video sobre esto de hace mucho tiempo. Pero compré un tractor de, ya sabes, como a 1 hora de aquí es donde se fabrica el ingrediente activo del Roundup. Es fósforo. Todo está relacionado con el fósforo, pero lo calientan para fabricarlo. Y de alguna manera se vuelve radiactivo en el proceso. Creo que es de baja ley, pero es una mina muy controversial justo aquí arriba de la colina. Antes era Monsanto, ahora es Bayer. Casi todos por aquí han trabajado ahí o conocen a alguien que trabajó ahí en algún momento. Y tenían este tractor que vi en el marketplace, un viejo tractor Ford Jubilee, y estaba impecable. No podía entender por qué parecía casi sin uso. No, o sea, era de 1953 y hubo una época en la que yo compraba tractores todo el tiempo. Sí, lo sé. Y seguía viendo ese tractor y pensaba, ¿qué pasa con ese tractor? Fui y compré el tractor. Luego el tipo me dijo que él era empleado de Bayer o Monsanto en ese entonces. Y tenía este polvo negro por todo el tractor. No toques eso. Y me dijo que el tractor se usaba para transportar estos. Una vez que supongo que el fósforo se calentaba, se volvía negro y lo transportaban en estos grandes contenedores. Y eso, así que la conexión de 3 puntos en el tractor no funcionaba, ni siquiera la tenía. Y yo seguía pensando, ¿por qué un tractor nuevo? ¿Por qué pedirían un tractor? No lo necesitaba. Todo lo que necesitaba era un enganche para sacar estos remolques y tirar esta escoria. Y lo llevé a casa, lo lavé. De hecho, mi papá ya llevaba algunos años fallecido en ese momento. Pero él tenía un contador Geiger viejo. Y traté de hacerlo funcionar para pasarlo por el tractor solo para ver. Y no pude hacerlo funcionar. Era lo suficientemente viejo. No pude hacerlo funcionar. Pero lo vendí. Me deshice de él muy rápido. Pero ya sabes, de todos modos, esas cosas son, ya sabes, buenas y malas, supongo. Hay una ciudad pequeña, no muy lejos de Twin Falls, que se llama Atomic City. Y creo que fue la primera ciudad alimentada por energía nuclear en Norteamérica. Sí, y hasta el día de hoy, ya sabes, hay un gran museo ahí. Pero creo que es el único lugar donde ha habido personas que murieron por radiación porque estaban cambiando las barras de combustible. y lo hicieron demasiado rápido. Y algo tocó algo y explotó la ciudad. Y esto fue en los años 50 y 60. Pero de todos modos, sí, así que todavía es un tema un poco controversial, supongo. Pero en cuanto a qué tan grave, ya sabes, hay algunas personas que dicen que no es ni de cerca tan grave como dicen. Así que mi papá termina muriendo de cáncer de linfoma, no de mielofibrosis. El cáncer de linfoma fue el efecto secundario del medicamento que tomó durante 26 años. Y entonces hay una parte de mí que se pregunta si él todavía estaría vivo si él hubiera tomado el medicamento. Porque en Hiroshima y Nagasaki hay muchas personas que han vivido con mielofibrosis. ¿Has estado en Hiroshima, allá? De hecho, he estado en el Parque de la Paz, donde cayó la bomba. ¡Wow! Tienen una gran bola roja colgando en el cielo donde explotó. ¡Wow! Eso es una locura. ¿Qué loco es eso? ¿Estuviste destinado allá un tiempo? Estuve destinado en Iwakuni, Japón, durante un año en la infantería de marina, claro. Así que sí, eso fue... Cometí el error de ir. Si alguna vez vas a Japón, te recomiendo ir al Parque de la Paz y al museo que está ahí al final de tu viaje. No al principio, porque hay muchas cosas en ese museo que te van a dejar de mal humor cuando salgas del museo. Sí, puedo entender perfectamente tu perspectiva. ¿Cuánto tiempo pasaste en un barco durante 6 meses? 6 meses, en el USS Iwo Jima LHC-7. Es un barco de cubierta pequeña. Opera Harriers y helicópteros. Eso está genial. Entonces, cuando estabas en Hawái, estabas en Oahu. Sí, ahí es donde estaba la base en la que estuve asignado, Schofield Barracks, justo en la parte central norte de la isla. Está bien. A mitad de camino entre North Shore y Waikiki. Eso es perfecto. Puedo pensar en lugares peores para estar.
Como ya he dicho antes, soy veterano desde hace 18 años, con 3 años en combate. Encontré su canal de YouTube en línea, tuve suerte y ha habido momentos en mi vida en los que como veterano con estrés postraumático, ver y escuchar tu voz me calma mucho. No sé por qué, pero me has ayudado mucho. Gracias. Eso significa mucho para mí. Nunca fue mi intención nunca fue esa. Pero mira, te diré esto. Hubo un momento, como a los 2 años, en el que me di cuenta de que podía irme por un camino o por otro con esto. Podía intentar conseguir clics, podía intentar hacer cosas que se volvieran tendencia, podía intentar hacer cosas, podía decir cosas. De hecho, lo que pasó fue un video. Tuve mi inspección de estructura, sí, y la reprobé, sí. Y solo por la forma en que dije el título creo que obtuvo 500.000 de vistas. Y de repente fue como, ya veo, el algoritmo, aunque en ese entonces no era un algoritmo, era solo que, pero podía ver que lo negativo probablemente funcionaría mejor. Sí, pero luego me di cuenta de que el tipo del que estaba hablando iba a la iglesia conmigo. Él era el inspector del pueblo. Sigo siendo amigo de ese tipo hasta el día de hoy. Y ese fue un momento en el que simplemente dije, sabes, creo que sea lo que sea esto. Esto de YouTube, ser un youtuber, ser un creador, es algo bueno, es algo positivo, es una bendición. Ha pagado por todo lo que tengo, ha pagado por todo, ¿verdad? Y tomé la decisión consciente de tratar de ser positivo, incluso cuando tengo días malos, incluso cuando, ya sabes, hemos tenido nuestro canal de YouTube por 10 años y hemos pasado por muchas cosas. Y no hablamos de todo porque no todo se tiene que contar. Pero aprecio que digas eso porque significa mucho para mí. Creo que ha sido una influencia positiva para muchas personas. Eso espero, yo espero que sí. He tratado de no serlo porque puedo ser un lastre, puedo ser un... Todos podemos. Sí, y ahí es donde mi hermosa esposa es genial para hacerme volver. Pero de vez en cuando puedo sentir lástima por mí mismo, así que de todos modos les agradezco, chicos. Vamos a tocar esa campana y luego prepararlos para que sigan adelante, así que continúen. Soy Joe, ella es mi esposa Susan. Venimos de Florida, dimos la vuelta por California, así que hemos recorrido casi 3.500 millas hasta este punto para llegar aquí. Sí, para llegar aquí y tocar la campana. Increíble, ding. Ahí está.